Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, donde vamos a hablar de empresas, de finanzas, de emprendedores, vamos a hablar de empleo, de negocios que cierran, de negocios que se mantienen, y vamos a finalizar con un momento tremendamente dulce, en una jornada en la cual hay que ser moderadamente optimistas con el coronavirus para con Asturias, porque en las últimas 24 horas no se ha producido ningún fallecimiento. Los contagios o los nuevos casos ascienden a 99 y la tasa de positividad continúa retrocediendo y se ha situado en el 3,93%. Optimismo moderado. Programa que comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el espacio esta noche. Vamos a hablar, como todos los miércoles, de finanzas, de dinero, de inversiones, de ahorro, de préstamos. Bueno, vamos a hablar con profesionales del sector, como son los de Rial Gestión Financiera, en la Plaza Primo de Rivera 3, en Oviedo. Bueno, pues vamos a hablar, como siempre, con el director de Rial Gestión Financiera, Víctor Riesco. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, todo bien, me imagino. Pues sí. Bien, vamos a ver, hablábamos estos días de préstamos, estas semanas de aquí atrás, préstamos a particulares, condiciones de financiación, pero bueno, hay muchos particulares, sobre todo autónomos, que están un poquito o muy ahogados con el tema de la crisis. A ver, ¿cómo obtener financiación si eres una pyme, una pequeña, mediana empresa y se necesita liquidez para el negocio? Hoy es un tema problemático, ¿no? La banca entra hasta donde entra, Sí. o hasta donde le conviene entrar. No nos olvidemos que un banco es una entidad con licencia de crédito, pero que es una entidad privada que se debe a sus accionistas, sí, y donde se compra y se vende dinero. Entonces, pues, algo importante, que el banco selecciona a sus clientes y sí, dice lo que me interesa y lo que no me interesa. Hoy día el tema de los autónomos y los pymes, las pequeñas empresas, es problemático. Incluso aquellas entidades que son ya un poco mayores, ya sociedades anónimas o de un rango superior, ya es bastante complicado. Pero hoy día los autónomos y los pequeños pymes pueden conseguir liquidez, pueden conseguir una financiación para que les puedan salir con fuerza en el mercado otra vez después de lo que está pasando, pero cuando pueden demostrar que tienen un futuro cierto, o sea, que tienen unas ventas, que tienen unos encargos y que realmente lo que ha pasado, entonces sí se puede conseguir, pero no es fácil. ¿No es fácil? No se está abriendo el porque grifo. No se abre el grifo, porque hoy día nadie arriesga el dinero, ni mucho menos los bancos, si no hay una garantía real de que me lo van a devolver. Hoy día la confianza en empresas está reservada para que la tenga el gobierno, y el gobierno no la tiene o no llega a ellos esa confianza. Entonces, que el banco arriesga un dinero sin tener ciencia cierta que se lo van a devolver o no, no lo va a hacer, en algunos casos. Lo que pasa es que, bueno, hay medios. ¿Como por ejemplo? Bueno, ahora mismo pues lo que tenemos que sí está funcionando son los ICOs. Sí, ¿cómo funciona un ICO? Los ICOs, bueno, son créditos, incluso préstamos, con unas cantidades diversas. Podemos dividirlo en dos secciones, que son liquidez o inversión, ¿no? Sí. Prácticamente ahora se está fomentando bastante la liquidez, porque no hay inversión bastante. Hoy día lo que necesitan es dinero para salir adelante, para ir compensando esos gastos que están teniendo con poca recaudación, y luego esperar que vaya normalizándose todo para poder salir adelante. Empresas con cierta solvencia o empresas en sectores
que son primarios, o sea, son prioritarios, que sabemos de que ahora mismo están paralizados, por ejemplo, transporte. Sí, sí. Por ejemplo, transporte. Hay compañías de transporte de autocares que si tienen 10 autocares los tienen paralizados. El transporte público no funciona el tema de colegios, no funcionan muchas cosas. Y hay otros sectores que también están congelados. Entonces, ahí podemos estar hablando de ICOs liquidez, que es darle a la empresa un dinero para que vaya pagando y aguantando hasta que llegue el momento bueno, que puedan tener ya una producción superior a los gastos. El dinero de ICO liquidez se acabó, se agotó rápidamente porque todo el mundo lo pide, pero ahora se está convirtiendo bastante ICO inversión en ICO liquidez, porque las empresas tampoco ahora mismo es un tema prioritario que inviertan. Entonces, para invertir hay que tener unos proyectos, hay que tener unas facturaciones, y no los tienen. Entonces, en la división que han hecho el Estado, supongo, de dividir ICO inversión o ICO liquidez, pues han equivocado. Las empresas no invierten, con lo cual ese dinero sobraba, pero sí hay mucha liquidez, con lo cual está habiendo traspasos, trasvases de ese dinero para las empresas. ¿Qué pasa? De que hoy día el ICO, Instituto de Crédito Oficial, lo están manejando los bancos. Claro. Casi, un poco como les da la gana. Entonces atribuyen a cantidades de dinero por oficinas y por bancos, y casi o lo están tomando como el préstamo preconcedido que hacen a unos clientes, le dan más, a otros menos, y a otros no les dan. Y a otros se les niega completamente. Para tener acceso a ese tipo de créditos o tipo de préstamos, tienes que ser cliente de la entidad y tener una buena calificación dentro de la entidad como solvencia. Entonces te van a dar más, o te van a dar menos, o no te van a dar nada. El simplemente hecho de tener una empresa, de tener unas necesidades como empresa, o quieras sustituir, sea una empresa del gremio que sea, no significa ni siquiera que pueda ser receptor ni un solo euro de los ICOs. Estamos hablando del Instituto de Crédito Oficial, o sea que realmente sí tendrían derecho como empresas españolas. Como empresa. Pero es el banco quien elige, ¿no? Es el banco quien elige, evidentemente, y gracias a que está avalado un 80% por el Estado, pero el otro 20% queda sin avalar. Hay que avalarlo de algún modo. Víctor, muy pegado a la actualidad, quedan pocos días para las elecciones en Madrid, donde se está viviendo una auténtica batalla en lo político, que ya raya en otras circunstancias. No te voy a pedir, Víctor, una valoración lógicamente política, sí una valoración eminentemente profesional o financiera. Hay dos concepciones diametralmente opuestas entre subir o bajar los impuestos. Hay un bloque de partidos que apuesta por bajar los impuestos y un bloque de partidos que opta por subir los impuestos, en aras a la recuperación económica. A la hora de pequeñas y medianas empresas, negocios, bares, restaurantes, tiendas, ¿hay que optar por bajar los impuestos y que el dinero fluya, o por subir los impuestos y luego el Estado ya repartirá? Posición puramente financiera, no ideológica, ¿eh? Sí, bueno, por ahí lo tomo. Es una pregunta que yo no me la esperaba. Vaya atraco que te acabo de meter. Pues sí, pero no, te la voy a contestar, ¿no? Y lo vamos a mirar bajo el punto de vista financiero única y exclusivamente. Independientemente que yo políticamente tengo también mis pensamientos. Correcto, como todos. Atraco a mano armada que le acabo de hacer a Víctor a esta hora de la noche. Bien. Que no van a ningún sitio. Simplemente, si queremos que las empresas recuperen, si queremos que la gente gaste dinero, porque la economía solamente se puede subir gracias a los movimientos de capitales, a que el dinero circule. Para circular se necesita invertir mucho las familias, se necesitan comprar muebles, electrodomésticos, vehículos, no sé, de todo, ¿no? Ropa, para obligar a las fábricas a que fabriquen, obligar al transporte que haga eso, y obligar a las tiendas y almacenistas a que hagan su
su trabajo. Entonces, para eso genera puestos de trabajo, genera cotizaciones a la seguridad social y genera impuestos directos e indirectos como el IVA. Sí. Si metemos mucho impuesto, vamos a vender poco. Vale más que paguen 20 a 5 euros, Sí. que no que paguen 5, 20 euros cada uno. Eso el campo financiero cae de cajón, ¿no? Cae de cajón. El que pretenda subir los impuestos para recaudar más porque está gastando más, para mí se equivoca de plano. Se llame partido X o partido Y. Lo que tiene que es tratar de que dinamizar la economía, que la economía se mueva, que todos muevan dinero, que todos compren, que todos vendan y que todos gasten dinero, y que seamos muchos a pagar menos impuestos, porque si nos animan pagando menos impuestos, vamos a comprar más, independientemente que eso va unido también a los tipos de interés. Si necesitamos un préstamo, ¿cómo lo vamos a pagar, no? Claro. Pero bueno, ahí ya no podemos decir nada porque tenemos el Banco Central Europeo que coordina y organiza, y el precio del dinero llevamos mucho tiempo que está en el cero. Otra cosa, que el banco, en defensa de sus legítimos intereses de buscar beneficios para sus accionistas, pues no te lo venda al cero, los venda al cero más X. Por ahí eso es algo que yo pienso que también los préstamos al consumidor, o sea, al consumo, debieran de estar más baratos. Correcto. Te voy a preguntar más cosas. Emprendedores. Últimamente se dice, o últimamente no, desde hace unos años, bueno, pues desde los gobiernos se dice, ustedes pueden emprender, no traten de ser funcionarios públicos, hay que emprender, y te animan a la carrera del emprendimiento. Hay quien la afronta, en estos tiempos con mucho valor, considero. ¿Existen líneas de crédito especiales para aquellos que emprenden o deciden echarle valor y emprender por primera vez en esta época en la que estamos? Sinceramente, no. Claro. No hay. No hay. No hay. Debiera de haber unas ayudas del Estado a los emprendedores, quizás posiblemente canalizadas por el ICO o por donde ellos prefieran. Puede haber al estilo antiguo mutualidades o temas donde pudieran favorecer y ayudar a estos emprendedores, que se entiende que es gente joven, gente que viene con proyectos y gente que necesita ayuda. Pero todo recae bajo la responsabilidad del banco. Y el banco, o tienes buenos avales, o no te dan nada. ¿Tienes dinero? Vale, hablamos. ¿Tienes el respaldo de tus padres o de unos avalistas fuertes? Bien, hablamos. Y se puede financiar, pero ojo, el banco no le va a dar nada a un emprendedor si no tiene garantizado que si el emprendedor no devuelve el dinero, ¿por dónde van a cobrarlo? O sea, no van a realizar un banco con emprendedores, y me da la impresión de que el gobierno tampoco está por la labor, ¿no? Está por la labor, al menos arriesgando, porque yo no veo que haya unas ayudas ni directas ni indirectas, ni siquiera en la seguridad social, donde estén apoyados estos emprendedores, que la pena es una lástima, porque traen unas ideas fantásticas. Lo que pasa, no tienen dinero, pero las ideas que tienen son de fantasía, y se ven abocados a un rechazo total de los sistemas financieros o los sistemas que les pueden permitir a ellos pues desarrollar esos proyectos, y se tienen que conformar pues con buscarse un trabajo o salirse de España. Claro. Otro problema que afrontan las empresas, los comercios principalmente, es cómo dar facilidades de pago a los clientes que están muchas veces tan ahogados como ellos, pero sin perder capacidad. ¿Cómo cuadrar ese círculo? Bueno, es más fácil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Eso es más fácil porque hoy día un comercio que quiera vender y quiera financiar a sus clientes, o quiere hacer unos descuentos, evidentemente sin mojarse, ¿no? Porque hoy día yo no veo que el comercio en general pueda vender a plazos. Eso queda ya en el pasado. Yo me acuerdo ahora de electrodomésticos Manuel y otras cosas, ¿no? Sí, electrodomésticos Manuel. Pero ahora yo no veo que el comercio pueda vender a plazos. Pero sí hay créditos suficientes al consumo como para
con unos intereses bastante baratos que paga el comerciante, se puedan ofrecer ventas de mercancías para que la gente compre más. Oye, pues cómprame esto y me lo pagas, o lo pagas en 10 meses sin intereses. Sí. El comerciante va a pagar los intereses y los gastos que puede ocasionar eso, pero detrás va a haber una financiera que es la que pone el dinero y lo pone bien barato, porque sabe que no va a tener problemas a la hora de cobrar. Y entonces, aunque la financiación, aunque la rentabilidad que le saque la financiera en ese dinero sea más corta, pues lo está dando, por un lado. Luego está, por otra parte, la facilidad que te puedas tener a la hora de trabajar, a la hora de facilitar a tu cliente unos medios de pago, como pueden ser lo que antiguamente conocíamos como las letras. Voy a pagarte en letras, ¿no? Que ahora son pagarés, más que nada, que todo el mundo lo conoce. Efectivamente, hay unas líneas de descuentos de letras de cambio y de pagarés, es perfecta. Claro. O sea, hoy día le puedes decir a un señor, mira, yo te vendo esto y esto y esto, y me lo pagas a un año, pero me vas a dar, o vamos a hacer, 12 letras de cambio o 12 pagarés, que el comercio lo lleva al banco, el banco le adelanta el dinero, y por medio de unos intereses que no son tampoco tan caros, resulta que el comerciante cobra el contado y el cliente, el comprador, va pagando a plazos cómodamente. Perfectamente entendido. Víctor, ¿qué aconsejáis desde Rial para el que decide emprender? Hablábamos antes de ellos. Para el que dice, bueno, venga, voy a dar ese paso al frente en estos tiempos tan complicados. Incluso hay gente que se va al paro, capitaliza el paro para montar una empresa, que eso ya sí que me parece jugársela del todo por el todo. Eso es más complicado, y por una razón muy sencilla, porque primero tienes que cotizar, luego tardas mucho tiempo en poder cotizar para tener 2 años de desempleo, luego no siempre es viable que te paguen el paro todo de una vez, hay algunas veces que no, otras veces que sí. O sea, eso hay que pensarlo muy fríamente y con un tiempo de antelación importante, y luego sacrificarte y trabajar para otros durante un tiempo largo para poder tener derecho a eso que muchas veces no es suficiente, ¿vale? No te pueden pagar todo de una vez si te conviertes en autónomo, haces esto o lo otro, el paro de una sola vez, pero eso no te llega a mucho. Yo ahora lo que sí aconsejaría a una persona que tuviera buenas intenciones, con posibilidad del paro o no paro, si tiene ayuda familiar, capitalizarlo, independientemente, pues aprovechar todas las circunstancias que digamos que las normas nos facilitan. Hay una que yo he hecho muy en falta, que es, por ejemplo, bonificaciones en la Seguridad Social por el aumento de empleados. Y hace tiempo que han desaparecido. O sea, tú ahora una empresa ofrece un contrato indefinido, que se están quejando que no los hay, pero ofrece un contrato indefinido a una persona aumentando la plantilla en uno, y no tiene ni un solo céntimo de ayuda. No hay nada de nada. Con lo cual, hoy día, digamos, ese empresario o ese autónomo que quiere ofrecer un puesto de trabajo, realmente lleva un traspiés enorme en sus motivaciones, y en la mayoría de los casos dice, bueno, mira, me quedo como estoy y no ofrezco el puesto de trabajo. Con lo cual, incluso la Seguridad Social, incluso el Estado, por no hacer una pequeña ayuda, está renunciando a un nuevo cotizante. Es verdad. A mí me parece un poco lamentable, pero bueno, es lo que tenemos, y no hay... Yo que aconsejaría pues a los que tienen unas ideas, que las contrasten, que analicen el campo de actuación, que analicen los mercados, que vean la viabilidad o el éxito de su profesión o de lo que quieren hacer. Van a correr un riesgo, evidentemente, pero al menos pueden calibrar perfectamente si profesionalmente lo llevan bien, con el empeño y las ganas que tienen, si pueden salir adelante. Y luego pues ya el resto es buscarse un avalista o unos avalistas, su familia o alguien
que les apoye por atrás un poco para que consigan esas financiaciones y puedan salir adelante. Yo hoy día, cualquier persona que pueda tener una idea buena sería meterse en asesores, ojo. Claro. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que me viene la idea. Sí, sí. Tenemos un par de empresas de garantía recíproca, una del Principado de Asturias. Y hay otra famosa de toda la vida, Asturgar, Sí. ¿vale? Sí avalan, pero avalan al que no lo necesita. Sí, es verdad. O sea, o vas forrado con las espaldas cubiertas bien de avalistas, sí. o si no, no te van a avalar. Y yo no sé qué pinta una empresa de aval recíproco Sí. que no mira por los emprendedores ni les avala para nada. O sea, realmente no corren ningún tipo de riesgo, simplemente lo que hacen es cobrar unas comisiones sobre ese aval Sí. y punto pelota. O sea, no sirven para nada. Pues Víctor Riesco, director de Rial Gestión Financiera, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Disculpa por el atraco que te metí con la pregunta de las elecciones madrileñas, pero me vino a la cabeza una respuesta que me dio en una ocasión una mujer a la que, muy cercana a mí en la infancia, a la que yo quería mucho, que tenía 0 estudios de economía, pero me dijo un día, ¿tú sabes por qué las monedas son redondas? Yo dije, no. Y me dijo, para que rueden. Si fueran a quedarse quietas serían cuadradas. Por eso son redondas para que rueden y cambien de un lugar a otro. Y venía a tener razón. No, pero bueno, vino bien la pregunta. Vino bien. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, de verdad. A ti, Juan. Nos vamos rápido a publicidad. ¿Por qué? A vuelta vamos a hablar de un sector de empresas que lo está pasando muy mal. Sé que son muchos sectores los que lo están pasando muy mal, pero en este caso, bueno, pues unos que están teniendo prácticamente 0 ventas. Las agencias de viajes en Asturias. En un momento estamos con ellos. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues con el representante de uno de los sectores que también lo están pasando muy mal durante esta crisis que tiene que ver con el coronavirus. Se trata de los turoperadores y agencias de viajes en Asturias. Bueno, no sé si ahora, con el levantamiento del estado de alarma el próximo día 9 de mayo, pues la situación puede mejorar para ellos o no. Bueno, para hablar de estos y otros asuntos, creo que ya tenemos al otro lado de la línea a Íñigo Fernández, el expresidente de OTAVA. Como digo, bueno, pues la Asociación de Turoperadores y Agencias de Viaje en Asturias. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan. Bueno, Íñigo, lo primero, vamos a comenzar hablando de las personas que componéis el sector en Asturias. ¿En qué momento está el sector en Asturias? Porque, bueno, la hostelería, que era el otro gran azotado, parece que ya comienza a ver un poquito, al menos la luz al final del túnel. ¿Vosotros cómo estáis? Nosotros a la expectativa, seguimos un poco esperando porque el mayor problema nuestro es el de la movilidad. Y como nadie nos garantiza que el día 9 de mayo, una vez levantado el estado de alarma, haya movilidad, porque todavía hoy estábamos viendo al consejero de Sanidad diciendo que están redactando normas para poder restringir la movilidad de los ciudadanos una vez levantado el estado de alarma, te quedas con cara diciendo, bueno, no sabemos, es que no sabemos. Entonces, bueno, nosotros estamos, la mayoría de los compañeros, de salud bien, pero la salud psíquica está muy al borde de mucha gente, está atravesando momentos muy difíciles. Claro, claro. Llevamos un año y un mes ya cerrado, con las empresas prácticamente cerradas, salvo 4 meses de verano del pasado, y sin ingresos. Y las ayudas que nos han llegado hasta el momento son 1.500 euros, 2.000 euros por empresa. Claro. Ventas no hemos tenido. El año pasado lo hemos cerrado no llega al 10% de las ventas del año 2019. Yo entiendo que muchos sectores se quejen, muchos sectores puedan decir la situación en que están, pero realmente sectores como el nuestro se cuentan con los dedos de una mano. Claro.
Por ahora, ¿las soluciones más allá de esas ayudas son algunas o no son ningunas? En este momento estamos pendientes de que lleguen las ayudas que se tramitaron en el mes de febrero, que tenían que haberse liquidado aproximadamente sobre el día 12-15 de abril. La semana pasada nos han dicho desde Viceconsejería que siguen en estudio los expedientes para poder liquidarlos a lo largo de este mes. Claro. Claro. Eso. Y después están las ayudas que vienen de las partidas europeas, Sí. de los fondos de rescate europeos, Sí. los cuales no se han empezado a mover ni se ha sacado, la transposición de la ley. Las comunidades autónomas aún están en negociación a ver cómo se tramita eso. Claro, claro. Claro, son ayudas que si llegan en octubre serán pronto. Claro, claro. De los que formáis parte de la asociación en Asturias, ¿tienes ya compañeros que han decidido, pase lo que pase, no volver a abrir? Porque ya no pueden. Tenemos compañeros que a fecha de hoy ya han cerrado la empresa. Muchos de ellos han cerrado la empresa y en el mes a lo largo del otoño pasado, cuando vieron que el verano había sido tan pobre en ventas, y otros que cuando llegó el mes de enero y dijeron tenemos que renovar los créditos, las pólizas, tenemos que renovar todo, con una expectativa muy dura, pues decidieron no seguir. Claro. A fecha de hoy, la mayoría de los que han optado por seguir entienden que por lo menos van a intentar salvar el verano y seguir el año y llegar a 2022 como sea. Claro. Bueno, vamos a hablar de destinos, aunque pueda parecer tremendamente paradójico, e incluso puede haber quien dice, Dios mío, con lo que te acaba de decir, y ahora vas a hablarle de destinos turísticos. Pero es que, vamos a ver, yo el otro día escuchaba por la radio, Íñigo, me corregirás si me equivoco, decían, a diferencia de la crisis de 2007 o de 2008, en esta crisis no falta el dinero, lo que falta es el valor o que se nos quite el miedo a viajar. Dinero más allá que más acá existe, no es como cuando en 2008 desapareció el dinero y prácticamente nadie daba créditos, ni nadie daba nada de nada de nada. ¿Esperáis que una vez se abra la mano, se levante el estado de alarma, las cosas mejoren con el tema de las vacunas, igual que pasó con las cafeterías, que de repente se llenaron cuando hubo momento de ir a ellas, la gente pierda el miedo y se decida a viajar? Esa es la esperanza que tenemos ahora mismo. Nosotros ahora mismo, en general, estamos teniendo consultas, la gente consulta, preparas presupuestos, haces cosas, pero todo el mundo dice, pero bueno, sí, vale, perfecto, pero vamos a esperar. Ahora mismo, en cuanto a destinos y opciones, no tenemos los destinos internacionales con vuelos directos desde Asturias, pero vamos, en cuanto a lo que son oferta aérea, pocas veces, ya lo hemos comentado tú y yo más veces, ¿no? Poca oferta, pocos destinos o pocas ciudades españolas del norte y del centro del país tienen una oferta mayor que la que tiene en este momento Asturias. Claro, pero Estamos puede ser... que tenemos, sí, perdona, sí, adelante. Tenemos a las Islas Baleares, a Canarias, a las costas, a todos. Pero el problema es lo que comentabas, es decir, en principio dinero hay. El dinero hay y la voluntad la hay. El problema es el miedo. Claro, pero puede ser hay dos miedos. Paradójico, puede ser paradójico que el aeropuerto oferte vuelos o disponga de vuelos, porque el aeropuerto no oferta, el aeropuerto ofrece vuelos a Baleares, a Canarias, a multitud de sitios, pero luego hay un decreto que te impida salir de Asturias. Sí, es bastante paradójico. A ver, las compañías aéreas ahora mismo están volando, lo poco que se está volando, porque realmente vuelos efectivos hay muy poquitos ahora mismo. Todo se reanuda, la fuerza empieza a partir del mes de mayo, claro. la fuerza de la oferta empieza a partir del mes de mayo y junio, sí. ¿Ya? Pero lo que está viendo ahora mismo se está volando para viajeros que tengan la posibilidad de viajar por motivos esenciales. Claro, claro. Ahora mismo, por ejemplo, realmente la oferta que tiene hay 2 vuelos a Canarias semanales, 2 vuelos diarios a Madrid, y algún vuelo a Valencia y a Málaga y poco más. Pero ahora mismo, en el mes de abril, la oferta es muy limitada. Claro, claro. La oferta efectiva.
Yo hoy escuchaba también por la radio, tengo esa mala costumbre, es buenísima la costumbre de escuchar la radio, y me sonó tan raro que dije, bueno, hoy de noche cuando hable con Íñigo tengo que consultarle si esto puede ser verdad, o yo lo escuché mal. Era 7 días, 6 noches, 4, me parece que era Nueva York, 3, Ribera Maya, con todos los gastos pagos, 530 euros. ¿Puede ser así? Vamos, no. Entonces, Me parece muy difícil. Eso es el billete de avión me parece increíble porque ahora mismo solo de billetes de avión, calculando un Nueva York más un Riviera Maya, pues pueden ser unos 400 euros lo que es el billete de avión más los gastos de alojamiento. Claro. No sé, a ver, no conozco, tendría que ver la oferta para ver en dónde está el tema, ¿no? Pero me parece muy complicado. Claro. Ya. Claro. Estamos hablando de que una oferta económica ahora mismo, irte a Baleares pueden ser 300 euros o 350 euros, una semana con hotel en media pensión en Baleares o en Canarias 450, Benidorm 350, 400 euros. Entonces, por 500, irte 10 días a Nueva York y Riviera Maya me parece un poco difícil, pero bueno, cosas más raras se han visto. Cosas más raras se han visto, sin duda, pero ¿el sector está bajando mucho los precios en aras de vencer esos miedos? En parte se están haciendo ofertas. Hoy, por ejemplo, Iberia y Air Europa están sacando ofertas tipo low cost, realmente, ¿no? Porque hay que reactivar el mercado como sea. Claro, la cosa es vencer el miedo con precios impacto. Claro. Es buscar el precio impacto. No es uno de los temas que más nos gusten. Se está enfocando de dos formas. Una, romper el miedo por eso y por otra, aportando seguridad. Sí. Planteando viajes, pues no sé, lo he comentado esta mañana yo en un medio de comunicación, en un periódico, que se han puesto de moda los viajes burbuja. ¿Cómo es esto? Explícame, ¿cómo son los viajes burbuja? Se juntan una familia o dos familias, se contrata un circuito, esto se suele hacer en plan circuito sobre todo, ¿no? Para hacer un recorrido tipo circuito. Y en vez de hacer el circuito en un autobús con 20, 30, 40 personas, se contrata un servicio exclusivo para ese grupo, con su chofer guía, y que les lleva haciendo el recorrido. Entonces ya se tienen previstos todos los hoteles, restaurantes y todas las visitas que se van a hacer con sus reservas. Por ejemplo, si se visita un museo, ya se tiene la reserva hecha para el museo para la hora que sea, para que no tengas que hacer colas. Correcto. Se hace, y tu grupo viaja siempre unido. Sales unido, vuelves unido, y el contacto, no tienes contactos, por ejemplo, con guías locales. Se hace un viaje pues muy cerrado. Ni tienes ni lo típico de los viajes, los circuitos clásicos, que viene un señor de Murcia, otro de Asturias, otro de Galicia. No, es tu grupo personal el que viaja contigo. Claro. Bueno, tiene la ventaja de que es seguro, tiene la desventaja de que es muy encorsetado, entiendo, ¿no? En principio sí. Bueno, también tiene una ventaja de decir, en un momento dado, tú lo puedes diseñar a tu medida. Claro. Tú ese viaje lo estás diseñando a tu medida. Dices, no, mira, ¿sabes qué? No quiero que me incluyas todas las cenas, quiero que me incluyas algunas, porque por la noche, si la ciudad está abierta, pues podemos hacerlo perfectamente. Sí. Si la ciudad está con restricciones de horarias, tienes la cena en el hotel ya programada, con lo cual puedes hacer durante el día, pero te dicen, como estábamos aquí en Asturias hasta hace 4 días, claro, tú no podías hacer nada, imagínate que hubiese estado abierto, pero dicen, no, las cenas, no, mira, la cena te la vamos a dar en el hotel a las 9 de la noche. Y dices, claro. Vale, durante el día hago visitas y por la noche tengo mi cena organizada. Lógico. Es un poco buscar un equilibrio entre poder viajar y hacerlo de una forma segura. De una forma segura. Íñigo, aunque una de las características de esta pandemia es que es global, que afecta a todo el mundo, si ahora mismo, de cara al verano, hubiera que recomendar un destino, ¿cuál se recomendaría que dijeras, bueno, oye, aquí más o menos, bueno, pues la cosa está más o menos bien? La mayoría de los españoles, y no, los asturianos, los españoles en general, se están decantando por España. Después, hay peticiones a destinos que se prevén, por ejemplo, lo que es Riviera Maya, República Dominicana. República Dominicana, la gente dirá, pero ¿cómo te vas a ir a meter allí? Dices tú, sencillo, los hoteleros de República Dominicana han comprado vacunas y han vacunado a todo su personal. Ah, claro. Pero, allí se ha permitido lo que aquí se estaba pidiendo, por ejemplo, se estaba pidiendo que se prioricen en Canarias y en Baleares, que se prioricen las vacunas al personal de los hoteles, de los alojamientos, para relanzarla como destinos seguros, ¿no? Sí.
Aquí no se ha podido hacer, ahora se está planteando que se podría hacer a través de las empresas y de las mutuas, que eso se podría llegar a ocurrir, ¿eh? Y lo que pasa es que en otros destinos lo han hecho para salvar la economía nacional o la economía de las zonas, ¿no? Claro. Bueno, entonces son destinos que sí se está pudiendo hacer. Costa Rica también es un destino que ahora mismo está con destino seguro y está funcionando. Israel es un destino que hasta se han quitado la mascarilla. Sí. Entonces, lo que tenemos es un poco seguir un poco las líneas de qué es lo que se está pasando, no saturarnos de noticias, pero sí seguir un poco las noticias de la evolución de la pandemia, porque lo que hoy está abierto, mañana está cerrado. Esos son los mayores problemas y esos son los problemas de lo que estamos trabajando, de buscar siempre tener la alternativa de la puerta abierta, de poder salir de una reserva y buscar otra alternativa, ¿no? Claro. Íñigo, como profesional del sector, ¿eres favorable al pasaporte COVID? Sí y no. Sí, desde el punto de vista que puede ser un facilitador de viajes, no porque realmente lo único que demuestra es que estás vacunado, ¿no? Que no seas un portador del virus. Claro. Es decir, a ti como viajero, aunque estés contagiado, no vas normalmente con los que está influyendo la vacuna, no te va a causar un problema sanitario, porque tú vas a pasar una enfermedad leve. Pero si eres portador del virus, sí que podrías estar contagiando a otros que no estén vacunados. Claro, claro. Con lo cual, yo diría que sí es válido, pero también mantendría de momento, aunque tengan un coste, las pruebas de antígenos o de PCRs o algo. Claro, claro. Hasta que no esté vacunado más del 70% de la población, claro. Lógico. Por otra parte, ¿cuántas agencias formáis parte del sector en Asturias? El sector en Asturias no tengo el último dato porque no sé de los fuera de la asociación nuestra, los que puedan estar. En la asociación, en la asociación me refiero. En la asociación ahora mismo hay 83 empresas. Han cerrado 9. Dentro de Asturias, en marzo del año pasado, había 165 empresas. Claro. Ahora mismo, más o menos por lo que yo vi en el mes de enero o febrero, pues creo que quedaban unas 140. Puede haber cerrado un 10% ya. Claro, claro. Bueno, Íñigo, para finalizar, ¿esperanzados de cara a futuro? Esperanzados digo porque no queda otra que estar esperanzados. Sí, porque, como bien comentabas antes, no ha desaparecido el dinero ni las ganas de viajar. Sí. Con lo cual, lo que necesitamos son seguridades. Sí. En el momento que la gente tenga algunas seguridades y una tranquilidad y pueda asumir que con tranquilidad, con paciencia, que se puede viajar, se va a poder hacer y se va a hacer. De hecho, incluso, el Gobierno Nacional se está planteando sacar las bases del inserso para octubre. Sí. Lo cual, octubre, noviembre, más bien yo hablaría más bien sobre noviembre, que se pueda empezar a viajar con el inserso. Claro. Estamos hablando de que se canceló el programa de inserso porque era por la población de más riesgo. Es la que ya está vacunada o va a estar vacunada de aquí a unos meses, con lo cual el futuro lo hay, la esperanza la hay. El problema es poder llegar a aguantar hasta allí. Si ahora en verano tenemos un verano medianamente decente que se puede hacer cosas y viajar, tanto para nosotros como empresas, como para los ciudadanos, la salud mental de decir, he recuperado cierta libertad de mis vacaciones, nos va a ayudar a todos a superar gran parte de la crisis. De la crisis, tanto la sanitaria como la crisis mental que se nos puede caer encima a todos. Claro. Pues esperemos que así sea, que se recupere el sector y que volvamos a gozar de esa libertad que nos permite viajar, conocer, visitar, en una palabra, y cambiar de aires, aunque sea por unos días, ¿no? Desconectar de la rutina diaria. Sí. Íñigo Fernández, presidente de Otava, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, trasladándonos lo que es pues la situación del sector que en estos momentos lo está pasando verdaderamente mal. Todo el ánimo del mundo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a los espectadores por estar ahí. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, esa situación que en estos momentos atraviesan las agencias de viajes. Nos vamos muy rápido a los anuncios y volvemos más rápido aún para continuar el espacio esta noche. Hasta ahora.
Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar, bueno, pues de un momento muy dulce. Quizás muchos de ustedes, desde los más antiguos de la casa hasta los más modernos, bueno, pues cuando viajan al suroccidente de Asturias, ahora voy a hablar un poco de los más antiguos, bueno, cuando no había las carreteras que hay ahora, bueno, pues al pasar por Cornellana, por Salas, bueno, pues había una parada prácticamente obligatoria, porque quizás ibas a visitar a familiares que vivían para ahí, para la zona, para la parte de Tineo, para la parte de Cangas de Narcea, en este caso por experiencia propia. Bueno, pues parabas en Cornellana y parabas en la confitería Casino. ¿Por qué? Porque allí comprabas algo que llevabas a la casa que ibas a visitar y decías, ¿lo compro aquí en Oviedo? No, no, ya paramos en Cornellana, ya lo compramos allí. Vale, bueno, pues ahora los habitantes o los vecinos de la capital del Principado, pues desde hace un tiempo ya lo pueden comprar también en Oviedo. Si van a visitar a alguien en Oviedo o si quieren darse un capricho, pues también lo pueden comprar en Oviedo. Vamos a hablar de gente que sabe de repostería y mucho, de dulces y mucho, tradicionales, porque son las alma mater, en este caso, de la confitería Casino, con dos establecimientos, uno, el primigenio, en Cornellana, y el otro en Oviedo. Se encuentran esta noche con nosotros Ana Menéndez, que es la propietaria de Repostería Casino. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Muy frente bien. a ella, Sandra Fernández, que es la gerente de Repostería Hola, Casino. ¿qué ¿Qué tal? tal, Buenas Juan? noches. Hola. Son madre e hija, ¿vale? Son madre e hija porque el negocio es familiar y, bueno, pues hay una continuidad, hay un relevo generacional. Dos tiendas, como digo, en Cornellana, en Salas, y en Oviedo, en la calle Gil de Haz, muy céntrico, en la calle Gil de Haz número 9. Bueno, van a tener ahí todos los datos. Bueno, vamos a ver, 50 para 60 años de experiencia les avalan como una de las reposterías artesanales más importantes de Asturias. Ana, ¿cómo fue aquel inicio? Porque yo no sé si es más difícil llegar o mantenerse, pero el llegar, ¿cómo fue? Bueno, todo es difícil. Es una trayectoria familiar donde empezamos primero en la cafetería Casino, donde ya se elaboraban los productos típicos que más nos representan, como pueden ser las quesadillas, los carajitos, carballones. Luego llegaron otros productos que ya os explicaremos. Sí. Entonces fue un primer inicio allí, cuando yo tenía 17 años, ya llovió. Sí, sí, un poquito. Y desde allí ya luego pasamos a tener los dos establecimientos, la cafetería y el obrador, Claro. porque evidentemente era muy difícil seguir compaginando en un mismo sitio las dos cosas. Y a más demanda, pues ya inauguramos el obrador ya hace muchos años, Claro. y ahí ese fue la llegada, el mantenerse difícil. El mantenerse es el día a día, ¿no? El día a día, El día a sí. día que da la satisfacción del cliente. Bueno, basado todo en recetas que pasaban de generación en generación. Es decir, a usted entiendo que esas recetas ya le vinieron. Por supuesto, por supuesto. Como te digo, mi madre fue la alma mater de ello, y yo, pues ahí seguimos la familia entera, junto con mi marido y luego ya mis hijas y, por supuesto, un equipo humano que tenemos, que es lo más importante de la empresa. Claro. Lo más importante de la empresa, las personas que trabajan con nosotros. Sin duda. Sandra, a partir de ahí ya fueron evolucionando los productos. Decía tu madre, bueno, pues las quesadillas, los carajitos, Sí. pero ya se fue evolucionando otro producto, porque en esto entiendo que, como en todo, si te estancas, la fastidias. Hay que evolucionar, efectivamente. Pues mira, Juan, nosotros fuimos añadiendo nuevos productos y fuimos adaptándonos un poco a lo que nos exigía el público. Puedo comentarte que hacemos los carballones en dos formatos, el tradicional y en el mini. Nos caracterizamos también por las casinitas, no sé si podéis enfocarlas, Sí, ahora, bueno, ahora Sí. ellas más o menos se enfocarán ahí, sí. que son unas pastas de chocolate, nata y almendra marcona, sin ningún tipo de gluten. Sí. Las envasamos en varios formatos, en caja de medio kilo, de cuarto, en bolsitas a granel. Y añadir también a los carballones, a las casinitas, nuestros suspiros de mantequilla, de nata, nuestras mantecadas y toda la repostería que puedes encontrar, pues desde pasteles variados a tartas dulces Claro. y demás. Entiendo que todo esto no engorda. No, es muy claro. sano y no engorda. No, Correcto, no. correcto. Bueno, no solo evolucionaron los productos, Sí. sino también
la cercanía o atención al cliente. Decía yo, a mí me pasaba cuando era muy pequeño, iba a la zona de Tineo, había que parar porque vamos a llevar algo, venga, parabas, muy bien. Pero ahora, si vives en Oviedo, no tienes que ir hasta Cornellana. No. Es decir, dijeron, bueno, no solo que el habitante de Oviedo, el ovetense, venga aquí, sino que vamos nosotros allí. Y abrieron en Gil de Haz, en el centro. Enfrente del Hotel de la Reconquista, efectivamente. Sí. Un sitio bastante emblemático. Sí. Y bueno, para acercar los productos, como bien dices, al público de Oviedo, que ya no será fiel en Cornellana. Y ahí pueden encontrar pues, todos los días, abrimos a las 9:30 de la mañana, todos nuestros productos, desde los dulces que acabamos de explicarte, a salados, empanadas y demás. Claro, a eso, el abrir dos cosinas quería preguntar. La venta online, Sí. hay que vivir con los tiempos. Por supuesto. Ya no solo es decir, oye, entra una señora o un señor, una docena de pasteles, una caja de estos dulces. No, a ver, ahora te pueden llamar por teléfono, te mandan un correo electrónico y necesitaba para enviar a tal domicilio, por esto, por lo otro. Tal, hay que estar con los tiempos, ¿no? Sí. Claro. Y el abrir en Oviedo fue como decir, bueno, venga, aquí estamos. A ver, hasta ahora era conocidísimo el tema en Cornellana, pero, a ver, quiero dar un do de pecho y abrir en Oviedo. Y digo, aquí estamos, ¿no? Pues sí, más que nada, casi a demanda de los propios clientes que siempre como ahora mismo nos están reclamando en distintos puntos de Asturias y lo estamos barajando. Y efectivamente apostamos por Oviedo, yo creo que acertamos y estamos ahí junto con la tienda online, que es muy importante y cada día más importante. Claro. O sea, algo que se pensaba que, bueno, pero cada día se ve más la evolución y se ve más que la gente compra, y dadas las circunstancias de estos años tan difíciles, pues más. Sin duda. Cuando se afronta la venta online, el poner en marcha la venta online, cuando hay ese relevo generacional, ¿cuesta mucho convencer a la parte mayor de, oye, mira, vamos a poder vender online, quizás, vuelvo a hablar por experiencia propia, ¿no? ¿Aunque? ¿Cómo es esto? O sí, esto adelante, esto es, sin duda, forma parte del futuro. Yo creo que es más bien la segunda opción que contemplas. En el caso de mi madre está totalmente metida en el tema. Tengo que mencionar a mi cuñado Jero, que es informático y nos ayuda muchísimo. Claro. Es también alma mater. Claro. Y es el día a día. La venta online, Cornellana es un sitio de paso, un sitio de peregrinos, muy turístico. Entonces, gente, turistas de otras comunidades que nos visitan, les gusta el producto y luego gracias a la venta online tienen la posibilidad de que se acerque a sus hogares en todas las comunidades, incluso fuera de España, todo el año. Claro. Bueno, actualmente, ¿cuáles son los productos que más prefiere la gente? Porque entiendo que esto sea como en restaurantes, siempre hay platos que llevan la fama y la gente va a ese restaurante porque, oye, preparan muy bien el pote o las fabas o lo que sea. Entiendo que en una repostería o una confitería también hay productos que se llevan la palma. ¿Cuáles son? A ver. Bueno, yo creo que efectivamente son los clientes los que más lo demandan y los que los hacen estrella. Sí, efectivamente. Aunque nosotros así los tenemos ya definidos, pero el cliente es el que de verdad nos dice que son lo mejor. El que sube o baja efectivamente. El producto. Tenemos los carajitos, sí, las casinitas, las casadiellas, los carballones, todos ellos forman un conjunto con el cual me sería muy difícil. Es como si tuvieses 5 hijos y tuvieses que decir cuál es más guapo, más bueno. Claro, pero por ejemplo... Resulta difícil, claro, pero claro. La verdad es que todos tienen una demanda muy buena. Claro, pero por ejemplo, casinitas, casinitas, a ver, porque yo, los carajitos, a ver, yo creo que ya crecí prácticamente viéndolos, ¿no? Sí. Pero las casinitas, ¿qué son? Porque yo era la primera vez que las oigo. Pues te comento, las casinitas son unas pastas elaboradas con chocolate, nata, mantequilla y almendra marcona, como te comenté antes, sin gluten. Sí. Y al principio cuando lo comentas el cliente no conoce el producto, entonces yo pienso, mi madre y yo, que la mejor forma de darlo a conocer es la prueba. Y raro es aquella persona que lo prueba y se resiste a llevar una caja consigo. Claro. Están envasadas en cajas de varios tamaños
y bueno, unas pastas que están gustando muchísimo. Y actualmente es uno de los productos con mayor demanda y que más están vendiendo. Claro. Por lo que vemos sobre la mesa, por lo que vemos en el anuncio de televisión, por lo que vemos en la página web, cuando nos acercamos a ella o cuando va la gente a las confiterías, a ver, es una repostería contundente, quiero decir, es una repostería de quedar fartuco, de quedar a gusto, quiero decir, no es una cosa de decir, ay, sí, qué bien, pero comía mal. No, comes bien, vamos a ver. De dar por hecho que los asturianos Se come. Sí. Vamos a ver, comemos bien, porque al sí. margen de esto hay empanadas, hay troncos de avellana, que bueno, tremendo aquello. Sí. Entonces, es de decir, bueno, no es solo voy a mojar un poquitín en el café, no, es de quedarse a gusto. Se puede quedar a gusto, Sí. se puede empezar con un salado y luego terminar con el dulce, vamos, Claro. café y solucionado. Correcto. Si tuvieran, a ver, que recomendarme para una celebración, como puede ser, por ejemplo, una comunión, y esto me lleva ahora al tema COVID, ¿no? Sí. Vamos a ver. Dos cositas. Uno, si hubiera que recomendar, pues oye, para regalar a la gente que va a la comunión, para que tenga un detalle del Sí. chiquillo y tal, bueno, ¿qué se puede regalar que se quede así bien? Y dos, ¿cómo ha golpeado todo esto del COVID a un negocio como el de ustedes? Porque entiendo que bodas, bautizos, comuniones han tenido un descenso brutal, no se celebran Total. apenas, ahora se va recuperando un poquito, hay que extremar las precauciones sanitarias, de higiene, el extremar, bueno, todo lleva tiempo. Bueno, lo primero, ¿qué recomendaríamos para ese detalle? Pues nosotros trabajamos también la línea de detalles para celebraciones, Sí, bodas, sí. bautizos, comuniones. Y tenemos nuestros carajitos, tenemos un envase especial para ellos, que pueden ser paquetitos de 3 o de 5, personalizados Sí. con el nombre o los nombres de los protagonistas del evento y la fecha. Sí. Y cajitas también, que son lo que más vendemos de casinitas. Sí, de las que hablamos Del mismo antes, modo, sí. personalizadas con el protagonista del día. Ahora, por ejemplo, que son las comuniones, pues con el nombre del niño, la fecha de la comunión, y es un detalle con el que quedaría estupendamente con todos los invitados. Claro. Ana, el tema ha descendido mucho, todos los negocios, desde el que se dedica a una cosa hasta el que se dedica a otra. Hace un año estábamos cerrados, prácticamente difícil. todos en casa. Muy difíciles, teniendo que hacer recortes, teniendo que hacer ERTES, sintiendo mucho tener que los trabajadores estén en una situación Sí. difícil, que están necesitando trabajar, que están necesitando, lo pasaron Vale. mal y lo pasamos todos. Y la empresa, pues por supuesto. Claro. Esto se va recuperando, yo tengo gran esperanza en estas vacunas que de verdad ayuden a salir adelante, ¿verdad? salir adelante, y aunque no sea la normalidad que teníamos, la que conocimos toda la vida, Sí. empecemos con una nueva normalidad, pero que nos permita un poco abrir un poco este margen del Claro. negocio que se está resintiendo demasiado. Muchísimo. Sí. No obstante, Ana, vamos a ver, con 50, camino de 60 años de experiencia, usted ya las tuvo que ver de todos los colores. Ya tuvo que ver tiempos buenos, tiempos regulares y tiempos malos. Entonces, entiendo, y con esto busco un poco un mensaje de esperanza, que se sale de esto, ¿no? Sí, por supuesto, yo soy muy positiva, si no ya habría tirado la toalla. Claro. Yo soy una persona muy positiva y creo que de esto vamos a salir, que nos costará un poco más, pero de otras crisis salimos. No hemos vivido, a mí no me tocó vivir una situación como esta, y yo creo que a nadie de estas generaciones. Entonces, va a ser difícil, pero hay que tener esperanza y pensar que vamos a salir. Claro que sí. Ser todos consecuentes, cumplir con las normativas y vamos a salir adelante. Y esperanza para el futuro, Sí. ¿no? Sandra, decía yo al inicio, el establecimiento de Cornellana, cuando no había la carretera que hay ahora, bueno, pues pasabas por allí y parabas, ¿vale? Había que parar, ¿vale?
ahora con la nueva carretera, bueno, pues ya vas un poco más a lo específico. La zona del suroccidente, vosotros estáis en la puerta del suroccidente, prácticamente, ¿no? Camino de Santiago, se potencia mucho el turismo. ¿Todo esto es también importante para los negocios de la zona? Por supuesto, Cornellana es una zona salmonera por excelencia, punto álgido para los peregrinos, como bien dices, y bueno, ofrecemos unos atractivos que yo creo que merece la pena conocer y descubrir, y sí. Y sí, hay que estar en ello, ¿no? Sí. Y hay que hacer que esos peregrinos o esa gente que nos visita, más allá de que qué bonito paisaje, qué bonito está todo, qué bien cuidado, también, pero que la cosa gastronómica sea también un atractivo más para la zona, ¿no? Entiendo. Sí, es una zona que ya se va caracterizando como por sus quesadillas, por sus carajitos, y los peregrinos, muchos de ellos ya saben que allí tienen un punto de encuentro y un punto para, tanto en la cafetería para comer un bocadillo de carne, como en la confitería para endulzarse después. Claro. Bueno, pues hay un tema ahí que ellas no saben, pero me dijeron mis compañeras, qué bien te coincide, porque hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 46 años. Entonces, gracias. Hoy cumplo 46 años, nada más que 46. Sí. Entonces, vamos a ver. Van a explicarme qué hay encima de la mesa y qué sería lo idóneo para un cumpleaños. A ver, adelante. Vamos a ver. Que no engorde, porque yo estoy muy a dieta. Yo paso el año a dieta, pero no bajo. Como yo. Bueno, a ver. Somos muchos. Sí. ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Tú? ¿Yo misma? Sí. Bueno, pues... perdona, Nada. A ver, aquí está nuestra bolsa, ¿sí?, con nuestro logo, Casino, sí, como bien dice, repostería tradicional asturiana. Sí. Y presidiendo la mesa tenemos una bandeja con casinitas, las pastas de chocolate, nata y almendra. Sí. Están envasadas en dos formatos, la caja de medio kilo, la caja de cuarto. Y luego tenemos también los mini carballones. Bueno, aquí está la bolsita granel para que se vea, que también pueden comprarlas así. Y luego está la cajita de mini carballones, el postre obetense por excelencia, de almendra, en cajitas de docena. Correcto. Luego están los carajitos típicos de nuestra zona, en cajas de docena, ya sabes, también sin gluten, avellana, clara de huevo, miel y azúcar. Y luego las quesadillas, un postre asturiano conocido por todos, en dos formatos, mini, que ahora como se come todo en cantidades más pequeñas, en cajita de docena, y la caja de docena. Señala, por favor, la caja de docena y la caja de mini. Sí. Rellenas de nuez, avellana, anís y azúcar. ¡Madre mía! Sí, que como tú vienes contundente. Juan las va a degustar hoy. Yo no puedo, pero... Como Juan hoy las va a degustar, pues mira. Y luego me mata el médico. Y luego, postre típico asturiano, sí, no, sin duda, vamos. Sin duda. No hay ama de casa que no sepa hacer o lo intente. Igual más las de antes, igual más las de antes. Sí. No sé ahora la gente yo creo que vuelve un poco a la cocina. Vuelve un poquitín. Bueno, cuando el confinamiento hubo muchos intentos de repostería casera que unos salieron bien y otros salieron nada más que regular. Se vendió mucha harina. Se vendió mucha harina. Harina y levadura. Efectivamente. Bueno, pues ahí lo tienen. Una amplísima variedad de productos y más que se pueden encontrar en los dos establecimientos, en el de Cornellana y en el de Oviedo, en la calle Gil de Jaz, número 9, con una amplia variedad de productos, como digo, y una amplia variedad en la forma de presentación. Es decir, ¿que es un detalle? Bueno, pues hay packs de 3, packs de 6, packs de 12, packs de más, ya vieron, cajas y envases para todos los gustos y para cada ocasión, sí. Te quería decir una cosa que no me puede quedar, que estamos en las grandes superficies y en muchísimas tiendas de productos asturianos. Efectivamente. O sea, que no solo en nuestros establecimientos, sino que estamos en muchísimos sitios. No solo van ustedes a casa de ellas, van ellas a sus casas, en este caso. Pues yo creo que quedó perfectamente explicado. Ana Menéndez, propietaria, 50 para 60... y que sean muchos más porque hay relevo. Entonces, pues, sí, muchas gracias. Nada. Y Sandra Eso Fernández, esperamos. Por supuesto, gerente de Repostería Casino. Nada, todo el ánimo del mundo. Como muchas bien gracias. decía tu madre, de otras, quizás no como esta, pero de otras ya salimos, de esta se sale también. De confianza, sí. Por supuesto. Y oye, siempre se puede endulzar, hasta el momento más malo, se puede endulzar con un dulce y parece que pasa un poquito mejor.
Gracias a las Sí. dos por estar con nosotros. Muchas Muy gracias bien, a gracias, vosotros Juan. por Muchísimas invitarnos. gracias. Y ya lo Estáis saben, si invitados. van al suroccidente, pues hay que continuar esas tradiciones. Ya lo hacía quizás su padre, ya lo hacía quizás su abuelo, ya lo hacían antes, pues se sigue haciendo, se para, hay un momento, se descansa un momentín y, oye, pues se lleva un detalle para la persona que se va a visitar o para uno mismo, que también. Gracias a las dos. Llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos rápidamente porque el tiempo apremia. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche aquí en el IEDES Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante.